Amigos y hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, con gran gozo de compartir este tiempo. Quiero invitarle a que leamos, si puede hacerlo conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Vamos a leer allí los primeros 6 versículos. Primeros 6 versículos. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Amén. Hemos dicho en algunas sesiones anteriores, hablando de los capítulos 13 y 14 del Evangelio de Juan, ahora el capítulo 15, que hasta el capítulo 17 corresponde esto a un encuentro muy íntimo, muy especial entre Jesucristo y los discípulos. Ellos están participando de la última Pascua judía, allí donde el Señor establece la Santa Cena. En el capítulo 13 es cuando el Señor le lava los pies a los discípulos. En el capítulo 14 es cuando le dice: bueno, yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y les llama, les invita a estar en la casa del Padre. Y en el capítulo 15, Él les dice que hay una necesidad que deben ellos, ¿no? Que son los que luego serán llamados apóstoles. Les dice que ellos deben alcanzar el entendimiento de que como apóstoles van a tener responsabilidad en la construcción, la edificación de la iglesia del Señor, pero que esa iglesia, que dirá el apóstol en Efesios capítulo 1, esa iglesia es cuerpo de Cristo, donde Cristo, por disposición del Padre, es cabeza de esa iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, el Señor Jesucristo trata el tema ahora con los discípulos para, a través de una figura, hacerles entender, ayudarles a que entiendan que no puede existir entonces la iglesia del Señor por un camino, por un riel, y Cristo, que es la cabeza, por otro. La gran enseñanza de este capítulo 15 del Evangelio de Juan es que los discípulos logren recibir a través de esta enseñanza el entendimiento de que dice el Señor: yo soy la vid verdadera. Como todos conocemos una mata de vid, sabemos que desde el tronco empiezan a desprenderse los pámpanos, que finalmente son los que deben dar el fruto. Pámpanos que son alimentados absolutamente por la vid. El Señor Jesucristo les dice: miren, yo soy
la vid verdadera. Yo soy soy el árbol principal, ¿no? Yo soy la mata que contiene todo el alimento, que contiene la savia, que permite entonces el sustento y la fuerza para que los pámpanos puedan luego dar fruto. La figura era muy conocida entre los judíos. Ellos eran pueblo que administraban este tipo de verdades en el campo, sabían de qué se estaba hablando, conocían muy bien una vid. Uno en la ciudad, en estos tiempos en la ciudad, uno le pregunta a un jovencito que nació en la ciudad y que ha crecido en la ciudad, y uno le pregunta si alguna vez ha tomado una uva de un parronal, de una mata, de una vid. Uno le pregunta si ha tomado directamente, ¿no? De un racimo, ha tomado allí un gran, o ha cortado un racimo entonces de una vid. Y hay jóvenes que nunca han tenido esa oportunidad. Uno diría qué pena, pero es así como funciona en estos tiempos. Cuando Jesús habla con los discípulos, ellos sabían de qué estaban hablando, de qué estaba hablando el Señor. Ellos sabían perfectamente bien cómo estaba conformada la vid y cómo se desprendían de la mata principal estos pámpanos que eran los que luego se llenaban de fruto. Entonces cuando el Señor le dice, miren, yo soy la vid verdadera, y le empieza a declarar cosas, a decir cosas que para ellos necesariamente fueron muy importantes. Le dice uno, yo soy la vid verdadera, o sea, claramente la vida está en mí, está diciendo. Segundo, mi padre dice, es el labrador. Él es el que cuida la mata, él cuida la vid. Él es el labrador. Y él dice, tiene el cuidado, uno, de que todo pámpano que no da fruto, simplemente lo corta, lo troza para echarlo al fuego. Si no da fruto, entonces no puede estar ocupando ni espacio ni alimentación de la vid. Pero además agrega, y todo pámpano dice que da fruto, mi Padre igualmente lo trabaja, igualmente lo trata, lo poda de todas maneras para que lleve más fruto. Y luego declara en positivo y negativo una verdad que los discípulos, no tengo duda, lo tomaron, el Espíritu del Señor trabajó en ellos para que entendieran, de tal manera que algunos de ellos después enseñaron algunas de estas verdades. Por ejemplo, en el versículo número 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Usted corta un pámpano y lo deja ahí separado de la mata y se va a secar. Se va a secar. No va a dar fruto. No se va a mantener verde. Imposible que llegue a tener siquiera hojas. Nunca. Porque va a secarse. Se va a perder. Entonces, la figura es muy hermosa. El Señor les dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, le dice. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y luego sigue, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, aquí está entonces la presentación positiva. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora dice, el que en mí no permanece, o sea, si el Padre, que es el labrador, revisó las matas allí, ¿no? Revisó las matas de vid y encontró que algunos pámpanos no estaban dando fruto, entonces lo que el Padre hace es cortar
al que no da fruto. En ese caso, dice, el que en mí no permanece, o sea, si fue cortado, bueno, será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. A ver, el punto aquí, puesto que hablamos de la iglesia del Señor, es alcanzar por la gracia de Dios a entender la enseñanza central que entrega Jesucristo el Señor. Yo quiero invitarles a que tomando esta figura de la vid y los pámpanos, usted recuerde conmigo algo que es muy probable que ya sepa. Efesios en el capítulo número 1, versículos 22 y 23, dice que luego que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, verso 22, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que dice Pablo a los Efesios es que resucitado Cristo por el poder del Padre, el mismo Padre lo asigna como cabeza de la iglesia, pero a la iglesia le da el carácter de cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que no puede el cuerpo hacer nada si no está suficientemente ligado, pegado a la cabeza. Entonces se cumple exactamente lo que el Señor enseñaba a los discípulos. Yo soy la vid verdadera, ¿no? Ustedes son los pámpanos y separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, imposible que lleven ningún fruto. Mire por favor cómo lo explicó el Señor. Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, por favor, versículo 15, está hablando de la iglesia del Señor. Dice el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y mire cómo aplica esto de la vid, los pámpanos y el fruto. Dice por sus frutos, hablando de los profetas. Profetas que tienen importancia en la iglesia. Porque Efesios capítulo 2, 20 va a decir que la iglesia debe ser edificada no a partir del fundamento de apóstoles y profetas. El problema es que el Señor Jesucristo dijo que habría falsos profetas. ¿Cómo hacemos para identificar uno e identificar al otro? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dice, todo buen árbol da bueno fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21, no todo el que me dice, y aquí viene entonces la aplicación. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No, mire por favor. Dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que el Señor Jesucristo está mostrando a los discípulos, entendiendo que el Señor trabajó con ellos 3 años y medio, y una vez que Cristo el Señor muere, es sepultado, y el Padre lo levanta de entre los muertos, sabemos que el Señor Jesucristo comisiona a estos discípulos. Y al comisionarlos, entonces, son transformados en apóstoles. Eso significa un apóstol, un comisionado, un embajador también. Entonces, el Señor les está preparando para aquella tarea. Pablo dirá en Efesios 2:20 que la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Por eso que es tan importante cuando en Mateo 7 habla de estos falsos profetas, porque la iglesia debe estar atenta a la voz de apóstoles y profetas. El punto es, ¿cómo sé cuando un apóstol o un profeta es verdadero? ¿Cómo sé cuando la palabra del apóstol o del profeta es palabra de Dios para la iglesia? El Señor Jesucristo dice aquí: por sus frutos va a ser conocido el árbol. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cuáles son los frutos? Si uno planta una mata de manzano, lo esperable es que dé manzanas. Perdone que sea tan obvia la figura. Pero si uno quiere escuchar un profeta del Señor o un apóstol del Señor, ¿qué es lo que debería salir de la boca de dicho apóstol o de dicho profeta? Porque el Señor dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando se escucha a un predicador, cuando se escucha a uno llamado apóstol o al otro llamado profeta, ¿qué es lo que sale de su boca? ¿Qué testimonio sale de su boca? ¿Qué dice un profeta cuando habla? ¿Lo hará conforme a la Escritura? Porque ¿qué dice la Escritura en Apocalipsis 19, versículo 10? Dice el ángel que habla con Juan, le dice: adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando habla un profeta, esa profecía, si es de Dios, tendrá espíritu, porque tiene que tener vida. El espíritu es el que da vida, dijo el Señor. Entonces, si la profecía tiene vida, entonces la profecía tiene espíritu. Pero el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Entonces, ¿qué habla el profeta? ¿Qué dice el profeta? ¿Habla de él? ¿Habla de dinero? ¿Habla de riquezas materiales? ¿Promete cosas temporales? ¿Promete pasarlo bien aquí? ¿Qué dice? O dedica todo el tiempo a dar testimonio de Cristo como el Señor, a hablar de la redención de Cristo por el sacrificio en la cruz y su sepultura, ¿no? Conforme a las Escrituras, y cómo el poder del Padre le levanta de entre los muertos y lo declara Señor y Cristo, sentándolo a su diestra. ¿De qué habla el profeta? ¿De qué habla el apóstol? Habla solo de la posibilidad de conseguir cosas positivas, temporales. Habla solo de la posibilidad de que le vaya bien en esta corta vida que aquí tenemos.
o prepara a la iglesia para que la iglesia vaya aprendiendo que todos debemos pasar por la cruz. Porque Jesucristo dijo respecto de lo que él hacía: ejemplo os he dado, para que donde según yo hago, vosotros también hagáis. Y él dijo: yo quiero que en la casa de mi Padre ustedes estén conmigo. Sí, pero él dijo: yo soy el camino para ir a la casa del Padre. Y ese camino pasó por la cruz. O sea, la iglesia del Señor debe aprender por la Escritura. Escritura que deben mostrar apóstoles y profetas. Debe aprender por la Escritura cuál es el camino que Cristo hizo para alcanzar la gloria del Padre. Y no ofrecerle a nadie la gloria del Padre haciéndole una figura y no pasar por la cruz. Y solo ofrecer buenos regalos, mucho dinero, buenas empresas, mucha gerencia, mucho viaje al extranjero, cosa que no está en la palabra del Señor, no está dicho así. Entonces alguien va a decir: bueno, pero que yo oré por un enfermo. Algunos ocupan mucho tiempo hablando de sí mismo. Oré por los enfermos y sanaron tanto, hablé, prediqué y se convirtieron tanto y lo otro. El Señor Jesucristo dijo: muchos me van a decir aquel día cuando Él se manifieste. Muchos me van a decir: en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos muchos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso que nos parece tan extraordinario y tan hermoso no es garantía de nada. Amigos y hermanos, no es garantía. Y no es que no nos bendiga cuando el Señor en su misericordia nos utiliza en alguna de estas cosas. No, nos gozamos y adoramos y honramos al Señor, pero también cuidamos de hacerlo cuando el enfermo no se sana, porque el que hace la obra es el Señor, porque el que decide a quién sana y a quién no es el Señor. Porque el que tiene todo el poder y la autoridad es el Señor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que la iglesia del Señor, mire, creo que debo terminar así como luego, si no me van a quitar el micrófono. Pero 1 Corintios capítulo 1, cuando el apóstol define cuál es la iglesia del Señor, él dice... 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios, Él es el dueño, muy bien. Miren, qué pena no tener tiempo, pero no es la iglesia del obispo tanto, ni es la iglesia del pastor tanto, ni es la iglesia del ministerio tanto. Es la iglesia de Dios, que fue comprada a través del sacrificio de Cristo su Hijo. Por eso que es de Él y no nuestra. Sigo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice el apóstol. O sea, la única característica, la gran exigencia para la iglesia de Dios es que dentro de la iglesia, dentro del grupo, en la enseñanza, en la predicación, en los cánticos, en toda alabanza, no haya otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo como Señor sobre todas las cosas, pero especialmente Señor de la iglesia, cabeza de este cuerpo llamado iglesia. Cuando así se predica y así se enseña, se observa el fruto. Cuando el fruto es un fruto que viene de Cristo el Señor, entonces la iglesia será una iglesia que está pegada a la cabeza, que es Cristo. O la iglesia será un pámpano que está pegado a la vid, que es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Allí podemos esperar frutos, allí podemos esperar bendición. La más alta bendición que la iglesia espera es que cuando pronto suene una gran trompeta, todos, yo espero, todos y cada uno de nosotros podamos ser transformados
y podamos ascender al encuentro de nuestro bendito Señor. Y como dice Pablo, allí estaremos siempre con el Señor. Las otras cosas pueden conseguirse o no, hermano. Lo conversamos otro día. Puede conseguir un gran trabajo, puede conseguir mucha gerencia, puede tener muchos vehículos, puede tener mucha casa, muchos viajes al extranjero. Todo aquello es conversable si le parece. Lo que no es conversable, porque la norma la pone el Dios de los cielos, es lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y no hay salvación si no está en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Que Dios, el Señor, le bendiga. Amén.